Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Habla su amigo y hermano Donaldo Arana. En esta tarde vamos a hablar de las 7 cosas que le agradan a Dios. En el día de ayer vimos la primera cosa que le agrada a Dios y es nuestra fe. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Aprendimos que la fe es la sustancia, es el elemento esencial para nosotros poder agradar a Dios. Es la sustancia con la que podemos pegarnos al cimiento, a la roca que es Cristo. Hoy vamos a hablar de la segunda cosa que agrada a Dios y es vivir en el Espíritu. Cuando nosotros empezamos nuestro caminar con Cristo, nuestro caminar con Dios, empieza un proceso de transformación. Cuando aceptamos a Cristo, somos unos niños espirituales. Ahora tenemos que empezar a crecer, a madurar como cristianos. Tenemos que aprender las cosas de Dios y tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Así como alimentamos nuestro cuerpo 3 veces al día y muchas veces hasta más, porque hacemos el algo que las medias 9, entonces lo alimentamos hasta 5 o 6 veces en el día. Así nuestro espíritu necesita ser alimentado. Como decía el apóstol Pablo, es necesario que yo mengüe y que Dios crezca en mí. Es necesario que Dios crezca en nosotros. Que ese nuevo hombre que empieza en el momento en que aceptamos y recibimos a Cristo, empieza a ser transformado en un nuevo hombre. Y eso se logra viviendo en el Espíritu. Nuestra cita de hoy es Romanos 8, del 1 al 6, y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Las cosas de la carne, ¿qué son? La palabra de Dios lo dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos el versículo 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como les decía, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, empieza una transformación de nuestro ser. Y esa transformación solamente se logrará si empezamos a alimentar al Espíritu. Empezamos a vivir en el Espíritu. Para alimentar el Espíritu son necesarias varias cosas. Primero, sacar tiempo para hablar con Dios. Volvemos a hablar del tema de la oración. El Señor Jesús decía: velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación es algo que nos va a llegar siempre. Vamos a tener la tentación de hacer cosas malas. Pero ¿cómo se logra que la tentación no nos llegue? Velando y orando. ¿Qué quiere decir? Que la comunión con Dios es el arma contra la tentación. Es imposible que no vengan tentaciones. Pero por eso Jesús decía: es necesario orar. O sea, la oración no es una opción, la oración es una necesidad en todo cristiano. Si la oración en tu vida cristiana no es una necesidad, estás mal. Tenemos que hacer que la oración sea una necesidad, sea algo prioritario. Es todo cristiano. Lo primero que debemos de hacer al levantarnos es orar. No es cuestión de que no tengo tiempo, es cuestión de que saques el tiempo. Si tú tienes que salir a las 7 de la mañana de tu casa, pues no te vas a levantar a las 6, levántate a las 5, para que tengas tu tiempo con Dios y puedas alistarte para salir para el trabajo. Entonces, recuerden que la oración no es una opción, es una necesidad. La segunda cosa que debemos hacer para crecer espiritualmente, para alimentar el espíritu, es estudiar la palabra. El Señor Jesús decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna.
En las escrituras está el manual que Dios nos dejó de cómo vivir. Así como un televisor, una nevera, un electrodoméstico tiene su manual de instrucciones, nuestro manual de instrucciones de cómo vivir la vida es la palabra de Dios. Si no leemos la palabra, no estamos leyendo el manual de instrucciones, qué hacer en cualquier momento, en cualquier necesidad, en cualquier situación. Estamos viendo situaciones duras, difíciles, personas que se están suicidando, que se están enloqueciendo. El aislamiento los está llevando a hacer cosas que no deberían de hacer. ¿Pero por qué? Porque no está el temor de Dios. Entonces, primero, dijimos, orar. La prioridad número 1, para crecer espiritualmente, para vivir en el Espíritu. Segundo, escudriñar la Escritura. ¿Y cuál creen ustedes que es el tercero? Poner en práctica lo que se aprende de la palabra de Dios. ¿Sí? No hacemos nada. Un ingeniero no se hace ingeniero por leer teoría, sino por practicar la teoría. Y recordemos que la práctica hace el maestro. Si nosotros empezamos a practicar la palabra de Dios, empezamos a ponerla en práctica en nuestro diario vivir, vamos a aprender a vivir como Dios quiere y vamos a agradar a Dios. Recuerden lo que el Señor dijo cuando estaban bautizando a Jesús, dice que apareció el Espíritu en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. ¿Y cómo llenarnos del Espíritu de Dios? La única forma de llenarnos del Espíritu de Dios es viviendo en comunión con Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Esta mañana, mis hermanos, mis amigos, los invito a tener en cuenta esta segunda parte de cómo agradar a Dios. Vivir en el Espíritu, viviendo por fe en el Espíritu. Que Dios los bendiga. Los saluda su querido hermano Donaldo Arana desde Cali, Colombia. Muchas bendiciones, los amo.